Hola querida iglesia, ¿cómo estamos? Esperando que se encuentren bien, ¿verdad? Y bueno, pues hoy como todos los miércoles, pues estamos ya listos para iniciar con nuestro estudio. Gracias a Dios que podemos tener este tiempo, mis hermanos, porque la verdad que día con día podemos seguir aprendiendo respecto a lo que Dios tiene para nosotros y sobre todo porque es tanto el alimento espiritual que hay en la Escritura que hasta el día de hoy podemos seguirnos alimentando, ya sea presencialmente o a través de los estudios por Facebook que también se dan. Así que bueno, pues gracias a Dios que podemos iniciar, ¿verdad? Y sobre todo viendo esta carta tan maravillosa que es la segunda carta de los Corintios, ¿verdad? De parte del apóstol Pablo. Y ya que vamos ahorita en la recta final en el capítulo número 12. Así que, bien, pues vamos a iniciar. Ahí les había yo mandado un bosquejo, es una atenta disculpa. Esta atenta disculpa es de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Teniendo una atención hacia los corintios, que realmente no era precisamente una disculpa, sino que lo hacía ver como con un poquito de sarcasmo todo esto. Así que esto está basado en segunda de los Corintios, en el capítulo número 12, versos 11 al 13. Y bueno, vamos a iniciar diciendo como una introducción que, bueno, pues Pablo ya ha dicho que él definitivamente no quiere hablar de sí mismo y el hecho de estarse gloriando, bueno, pues esto le aborrece a él, pero cede en un momento dado frente a los corintios cuando lo obligan a que él se gloríe o que muestre sus cartas credenciales porque desean ellos mismos evaluar, ¿verdad? Si está Pablo a la altura de aquellos superapóstoles que habían llegado a Corinto y a otros lugares de Asia, en donde solamente tenían un interés propio y que también estaban deseando desechar a los verdaderos apóstoles de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Pablo no está precisamente pensando en aquellos apóstoles o aquellos 12 discípulos de mi Señor Jesucristo a los cuales estaba enfrentando, sino más bien está enfrentando, ¿verdad?, a aquellos que no quieren conocer del Señor, no quieren dar una buena enseñanza y por encima de esto, ellos estaban buscando su interés personal. Así que queremos aclarar que el apóstol Pablo no está pensando en ningún momento en los apóstoles de mi Señor Jesucristo, está pensando en otras personas que habían llegado a injuriar, que habían llegado a agitar los ánimos dentro de la propia iglesia de Corinto. Entonces, se puede decir que el apóstol Pablo estaba pensando en quienes ha catalogado como falsos apóstoles, como unos obreros fraudulentos y que han estado engañando a muchas personas en toda la iglesia, ¿sí? Estamos hablando de la iglesia de Corinto. Y esto lo dice él en el capítulo 11, verso 13. ¿Por qué? Porque un verdadero apóstol de Jesucristo, bueno, vive una vida de obediencia, una vida piadosa, una vida de rectitud total a su Señor. Pero a los falsos apóstoles les interesaba solamente llenarse los bolsillos del dinero extraído de otras personas. Entonces, aquí hay algo muy importante que el apóstol Pablo quiere acotar, que él quiere, sí, que vean la verdad en su propia persona y que se dejen de llevar de tantas injurias y tanta información falsa que estos hombres habían llevado a cabo directamente a la iglesia. Y entonces esto traía conflicto para ellos y hasta confusión dentro de sus propias vidas. Por ello es lo importante que él dice, ¿verdad? En el verso número 11, y aquí es donde vamos a entender lo que dice el apóstol Pablo en el verso número 11 del mismo capítulo 12, y dice así: me he hecho un necio para gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Otra versión dice: he sido un insensato, pero vosotros me habéis forzado a ello. De hecho, vosotros debíais haberme elogiado,
porque en nada soy inferior a los grandes apóstoles, aunque no soy nada. Dice más o menos lo mismo, pero aquí se puede decir, lo que estamos tratando de demostrar es que Pablo les está reclamando directamente a ellos. ¿Por qué? Porque en lugar de defender a Pablo, estaban defendiendo a esos falsos apóstoles que habían llegado a Corinto. Entonces esto nos lleva a nuestro primer punto, a exponer que es como si el mismo apóstol Pablo dijera: una disculpa por ser insensato, ¿verdad? Una disculpa por ser tan necio, en tratar de mostrarles la verdad a ustedes. Entonces Pablo ya ha dicho con anterioridad, ¿verdad?, 5 veces que ha sido un necio, y esto ya lo dijo desde el capítulo número 11. Y en cada caso él replica que no desea ser un necio y tampoco quiere ser un insensato. ¿Por qué? Porque el hecho de ser un insensato pues estaría bloqueando toda la obra de redención de mi Señor y Salvador Jesucristo. O sea, estaría bloqueando todo el evangelio, y todo el mundo, ¿verdad?, de Asia, en Grecia y en Macedonia, bueno, hubieran cuestionado su autoridad y su apostolado como un cristiano ferviente y escogido por Dios para hacer la labor de evangelización en toda esa área. Entonces los corintios parecen no percibir el amor y la entrega del apóstol Pablo por ellos mismos, ¿verdad? Porque en algún sentido ellos habían sido engañados por los falsos maestros y olvidaron todas las enseñanzas e instrucciones del apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo aquí va a mostrar sus logros porque ha sido forzado a que se jacte de todo aquello de lo que él no quiere hablar, y lo va a hacer enumerando las marcas de un verdadero y genuino apóstol. Y hay que decirlo, esto, el apóstol Pablo superaba a muchos de los apóstoles, ¿verdad? De los genuinos apóstoles de Jerusalén, no de estos que solamente estaban tratando de buscar su propio beneficio. Entonces él mismo se describe como alguien que es indigno para ser un apóstol, y esto lo podemos ver en, vayan ustedes por favor, miren, ahí en el libro, en la primera de Corintios, en el capítulo 15, 1 Corintios 15, dice ahí en el verso número 9, 15:9, dice así: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Jesucristo. Mira cómo es que el apóstol Pablo está mostrando en su testimonio que cualquiera no quisiera decir las cosas malas y horrendas de lo cual él mismo se aborrece. Sin embargo, él, para mostrarse franco, honesto y totalmente abierto con los corintios, le dice: miren, yo perseguí a la iglesia, o sea, yo soy el primero que indignamente me podría yo llamar apóstol. Sin embargo, lo hago, ¿por qué? Porque no es cosa mía, sino que es cosa del mismo Señor que me escogió para padecer por su nombre. Entonces, aquí vemos cómo es que el mismo apóstol dice ahí en la segunda parte del verso 11: pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos de aquellos grandes apóstoles. O sea, el apóstol Pablo les está diciendo: vosotros debíais haberme elogiado, porque en nada soy inferior a todos aquellos hombres que han venido con ustedes y les han mostrado unas credenciales tremendas que no sé de dónde las sacaron. Pero apóstoles de Cristo no son, porque no tienen cartas credenciales de algún lugar prominente, y mucho menos están certificados por la persona de Jesús. Entonces los corintios aquí debieron haber defendido al apóstol Pablo contra los ataques encubiertos que sufrió contra todos estos falsos apóstoles, pero no lo hicieron, a pesar de que ellos mismos, los corintios, ¿verdad?, serían una carta de presentación abierta para muchos que quisieran conocer el evangelio, el cual pues todos podían leer dentro y fuera de la iglesia de Corinto, solamente viendo su propio testimonio. Esto es así, que nosotros mismos, como creyentes, como cristianos,
Somos unas cartas abiertas, o sea, somos unos evangelios vivientes, el cual nuestro testimonio muestra al mundo y a aquellos que no conocen de Jesús lo agradable, lo hermoso que es poder ser un creyente ferviente a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. El mismo apóstol lo menciona aquí en la segunda epístola. Vayan ustedes, por favor, en esta misma epístola, en el capítulo 3, verso 2. Capítulo 3, verso 2. Recuerden que estamos en segunda de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 12, pero en esta ocasión vamos al capítulo 3, verso 2. Dice: les está escribiendo el apóstol Pablo y les dice a los corintios: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea que si alguien quisiera conocer de mi Señor Jesucristo y que no hubiera una iglesia, lo único que tenía que ver era a unos cristianos fervientes de la iglesia de Corinto para darse cuenta qué es lo que se hacía ahí. ¿Y qué es lo que les motivaba a amar al Señor? Y lo mismo puede ser con nosotros, ¿eh? Nosotros en su momento, pues somos cartas abiertas del Señor, que ha escrito en nuestro corazón y que ha venido a reinar dentro de nosotros mismos para mostrarnos el Evangelio y para que también otros sean motivados a conocer a mi Señor y Salvador Jesucristo, por lo que nuestro testimonio, nuestra vida de obediencia, nuestra santidad, nuestra rectitud, nuestra justicia, van a mostrar quién habita dentro de nosotros, y esto también va a motivar a otros muchos que no conocen del Señor a venir a los pies de mi Señor Jesucristo para que se arrepientan, para que se alejen del pecado, para que sean quitados de la esclavitud de sus vicios y entonces puedan alabar y glorificar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver que ya desde el capítulo 11, Pablo ya había escrito acerca de estos falsos líderes que no habían sido llamados ni mucho menos comisionados por el Señor. Y sus obras, pues carecían de estar dentro de la voluntad del Señor, pero pues eran personas de otro espíritu. Eran personas que predicaban a un Jesús y a un evangelio diferente y que no tenían nada que ver con el evangelio de Jesucristo y con este crucificado y resucitado a quien predicaba Pablo. Y es a quien predicamos nosotros. Y es quien nos ha redimido, es quien nos ha perdonado, es quien nos mostrará también un lugar en el reino de los cielos el día que nos llame directamente a su presencia. Entonces tenemos que estar siempre preparados. ¿Para qué? Para cuando el Señor venga o nosotros vayamos a su presencia, tengamos un lugar seguro, certificado, sabiendo que hemos creído por la fe en la persona de Jesucristo, hemos creído en su muerte, en su resurrección y también creemos en que algún día, ¿verdad?, el reino eterno, el cual es de mi Señor Jesús, también estaremos habitando con Él, ¿verdad? En la última parte del verso 11 dice: aunque nada soy, ¿verdad? Ahí mismo en este mismo verso 11 del capítulo 12, dice: aunque nada soy. Entonces aquí el apóstol Pablo como que se está disculpando y él se disculpa y dice: caray, pues me disculpo por no ser alguien para ustedes. O sea, como que se descalifica a sí mismo. Y algunos podrían hacer alarde, ¿verdad?, de su conocimiento, dotes de elocuencia, para extraer a lo mejor dinero a la gente de Corinto. Pero Pablo se rebaja voluntariamente a sí mismo diciendo: no soy nadie. O sea, no soy nadie como para poder mostrar que soy alguien, sino que soy alguien sencillamente por la persona de Jesucristo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: si soy alguien aquí para ustedes, sencillamente lo soy por misericordia del Señor. Entonces, de esta forma, Él está revelando una humildad, una suprema humildad, ¿verdad?, al escribir que es tan solo el recipiente de la misericordia y de la gracia de Dios. Aquí vemos, ¿verdad?, que Él mismo está diciendo algo tan importante que hay en su corazón que debemos aceptar y entender, que lo único que quiere Él es ser bastante franco
con aquellos corintios que son incrédulos y que han sido confundidos por falsos apóstoles. ¿Y cuántos no? A lo largo del tiempo habíamos sido confundidos con otras religiones, asistiendo a otros lugares, y que sin embargo ahora ya hemos sido centrados y certificados por la persona de Jesucristo cuando podemos asistir a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Vean ustedes cómo es que el mismo apóstol Pablo en Primera de Timoteo, vayan ustedes por favor a Primera de Timoteo, no quiten ahí el separador, en el capítulo número 1, verso 13 y 14, dice así, y leo desde el verso 12, dice Primera de Timoteo en el capítulo 1, verso 12 al 14, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. O sea, que no fue el apóstol Pablo por sí mismo que se dijo, yo voy a ser el apóstol para ustedes, yo voy a hacer que les vaya. No, él fue escogido para eso. Y dice luego el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Pues ¿quién no ha sido así? ¿Cuántas cosas no hablábamos de mi Señor Jesucristo antes? ¿No nos reíamos inclusive de aquellas personas que no conocían de Jesús? ¿No nos reíamos también de aquellos que, es más, le decíamos hasta aleluyas a aquellas personas que conocían del Señor, ¿verdad? Que nos trataban de evangelizar? Pero así éramos. Entonces dice así, leo una vez más el verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia y en incredulidad. Pues así estábamos nosotros, en lo mismo, ¿verdad? Sin embargo, bueno, pues aquí vemos la misericordia del Señor, que a pesar de que fuimos blasfemos, a pesar de que fuimos engañadores, a pesar de que fuimos injuriadores, a pesar de que hemos sido altivos, soberbios, todavía ha tenido paciencia para con nosotros y la sigue teniendo, ¿verdad? Y aquí viene algo importante, dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que el apóstol Pablo está agradecido con el Señor, pero sin embargo él se disculpa con ellos porque dice, caray, pues me disculpo con ustedes porque no soy nadie. Sin embargo, ustedes tampoco consideran que sea yo alguien, por eso que se sigue disculpando. Entonces, aquí hay que entender algo y por consiguiente podemos decir que los corintios deben de llegar a una propia conclusión y determinar ¿quién es el verdadero apóstol de Jesucristo? Si es el apóstol Pablo o aquellos hombres que habían llegado. Entonces, aquí viene una incertidumbre para ellos, porque no sabían qué hacer. Entonces, el apóstol Pablo en el verso 12 les sigue dando argumentos y dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, ¿verdad? En toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces aquí el apóstol Pablo les dice, me disculpo también con ustedes. ¿Saben por qué? Por no cumplir sus expectativas. No sé qué es lo que pensaban de mí, pero me disculpo con ustedes. Entonces el apóstol Pablo les da los requisitos o por lo menos él empieza a hacer una exposición. Y los requisitos para ser apóstol, bueno, pues eran dos. Primero, haber sido llamado y seguido a mi Señor Jesucristo desde el momento de su bautismo hasta su ascensión. Y después ser testigo de su resurrección, ¿verdad? Y ser llamado de forma personal por la persona de Jesucristo, como Él los llamó personalmente. Y Pablo, en algún sentido, bueno, cumple con algunas de estas. ¿Cuáles? Primero, fue llamado personalmente por el Señor. ¿Dónde? Camino a Damasco. La segunda, fue llamado por el Cristo resucitado para ser apóstol a los gentiles, aunque no había sido discípulo de Jesús dentro del grupo de los 12. Sin embargo, Pablo tuvo que defender su propio apostolado contra todos los ataques de los adversarios porque le insistían que debía probar que era un verdadero apóstol de Jesucristo. Bueno,
Aquí también podemos decir algo, ¿verdad? De la misma manera, mi Señor Jesús tuvo que defenderse de los escribas, fariseos y saduceos que querían señales para probar que Él era el Mesías. Siempre querían señales. Bueno, el Señor, con todos los milagros, con todos los prodigios y con todas las enseñanzas que Él daba, bueno, pues nunca sació la curiosidad de estos hombres que constantemente le atacaban. Bueno, tan es así que hasta lo crucificaron. Entonces, cuando los apóstoles iniciaron inclusive su ministerio el día de Pentecostés, bueno, los mismos miembros del Sanedrín cuestionaban el poder o en el nombre de quién o por medio de quién habían sanado el paralítico. Lo recordarán ahí en Hechos 3, ¿verdad? Y todavía hasta el capítulo 4 les siguen cuestionando. Y Pablo, bueno, pues tiene que hacer lo mismo. Lo mismo porque Pablo en Corinto, bueno, tuvo que responder a las mismas exigencias. Entonces los corintios pues, debieron conocer las cartas credenciales del apóstol Pablo, que todo lo que provenía de él no venía de él mismo, sino que venía y provenía del mismo Dios que él escogió para ser un ministro del evangelio. Y que él solamente lo podía quitar del mismo ministerio. Y esto es algo importantísimo. A nosotros no nos puede quitar nadie del ministerio, a menos que caigamos en un error, ¿verdad? A menos que estemos haciendo tropezar. Como tampoco nos pueden quitar la idea y sobre todo el saber que somos creyentes, a menos que nosotros mismos nuestra fe decaiga y nos apartemos y entonces resulta que nunca fuimos lo que dijimos que éramos. Entonces tenemos que entender algo con mucha seriedad. Cuando nosotros fuimos llamados primeramente a los pies de Cristo, fue el Señor que nos llamó, fue el Señor que nos redimió, fue el Señor que nos perdonó nuestros pecados, pero fue el Señor también en quien ha ayudado a que nosotros podamos seguir creciendo y madurando en la fe y que algún día estaremos en su presencia. Y esa es la mayor gloria, la mayor esperanza que podemos tener nosotros como creyentes y como seres mortales en esta tierra, que algún día vamos a llegar a su presencia. Y esto es tan importante para decirlo, que en esa esperanza tenemos que ser siempre pacientes en saber que nuestro Dios está en espera de que nosotros, todos, y aquellos inclusive que no sabemos, puedan ser arrepentidos y también lleguen a su presencia. Ahora, ¿qué podemos decir respecto a esto, verdad? De lo que hemos estado platicando, de las características de lo que el mismo apóstol Pablo tenía que probar. Resulta que, aunque carecemos de pruebas de que el apóstol Pablo haya realizado prodigios y milagros como el Señor Jesucristo y que a él lo cuestionaban, como ya dijimos, bueno, unos 4 meses antes de que escribiera la segunda carta a los Corintios, bueno, escribió la carta de los Romanos y recalca en ella que su predicación había sido predecida o había seguido, ¿verdad?, de señales y prodigios, como lo dice en el capítulo 15. Vamos ahí al capítulo 15 de la epístola a los Romanos, en los versos 17 al 19. Y fíjense cómo es que el apóstol Pablo lo muestra de forma magistral. 17 al 19. Dice así, y hablando de esto mismo, de lo que estamos comentando, de que él se sentía insensato, de no querer gloriarse. Y dice ahí, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea que él estaba cumpliendo cabalmente su ministerio y no había nadie que le pudiera superar, por lo menos en ese momento, en cuanto a personas que seguía evangelizando. Así que cada vez que el apóstol Pablo predicaba el evangelio, bueno, pues el Señor lo fortalecía a través de su testimonio con señales, prodigios y diversos milagros, ¿verdad?,
que hacía a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, podemos decir aquí alguna señal, algún prodigio que el apóstol Pablo hubiera hecho. Bueno, en sus viajes misioneros, él restauró a un hombre lisiado. También expulsó algunos demonios y sanó a varios enfermos, estando precisamente en la isla de Malta. Y asimismo resucitó a algunos muertos. Entonces, podemos ver que el poder de Dios para sanar y restaurar y dar vida certificaba en algún sentido el apostolado del apóstol Pablo. Así que no había por qué cuestionarle. Sin embargo, siempre les van a cuestionar. Y siempre nos van a cuestionar a nosotros que somos esto, que somos el otro, que somos aquello. No son otras cosas más que injurias, son palabras que utiliza la gente para no mostrar su responsabilidad delante de Dios, pero ellos tendrán que dar cuentas delante del Señor. Y nosotros tenemos que hacer nuestra parte al ser responsables de predicar el Evangelio a toda aquella persona que tengamos enfrente y que sepamos, ¿verdad?, que necesita de mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, hay un tercer punto, mis queridos hermanos, y está en el verso 13, porque dice ahí el verso número 13 de 2 a los Corintios, en este verso, dice: porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Aquí el apóstol Pablo le está diciendo una disculpa por hacerlos sentir menos que otros, ¿verdad? Pablo muestra algo de sarcasmo al comparar a la iglesia corintia con otras congregaciones que había fundado. Ahora, ¿en qué sentido se sentían inferiores a las demás iglesias los mismos corintios? Bueno, los corintios sabían que el apóstol Pablo había sido equitativo en sus tratos con ellos y con otras iglesias, sobre todo con las iglesias de Macedonia y con las iglesias de Asia Menor. Pero en realidad Pablo le había dedicado más tiempo y energía a la congregación de Corinto que en muchas otras iglesias. Caso específico es que estuvo con ellos 1 año y medio. Pero ellos, con todo y esto, habían generado muchos problemas y le habían exigido muchas cosas al apóstol Pablo. Y debido a estos problemas, bueno, el apóstol Pablo les escribió 2 cartas, o sea, 2 epístolas canónicas y muy extensas que aclararon muchos temas de revelación, ¿verdad?, de teología profunda, de consejos prácticos para la vida diaria, así como doctrina para la iglesia y cómo se debían de comportar dentro de la misma iglesia como miembros, ¿verdad?, como miembros de la iglesia de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, todas las enseñanzas que le había dado el apóstol Pablo es porque había un esmero en él para tratar de mostrarles la doctrina pura, ayudándolos a que ellos maduraran y crecieran en el evangelio y no fueran confundidos. Sin embargo, ellos tenían los mismos problemas porque podían motivarse a ser confundidos por alguna cosa que llegara a cualquier persona, como el caso de los Gálatas, que eran fascinados por algo que sucediera, porque algo que les mostrara diferente al evangelio, pero ellos eran motivados a eso. Entonces, ¿qué sucede con esta situación? Resulta que el apóstol Pablo aquí mismo les dice en el verso 13, porque ¿en qué habéis sido menos que en otras iglesias? Sino en que yo mismo no os he sido carga. Pablo muestra que los corintios, bueno, se llegaron a sentir en un momento dado respecto a las otras iglesias, a la de Asia Menor y las de Macedonia. ¿Por qué? Porque, pues, en algún sentido como que no los hacía participantes de algunas cosas. Entonces el apóstol Pablo dice, bueno, pues yo les voy a reclamar porque sencillamente nunca les cobré un peso por el trabajo que estuve haciendo con ustedes. Y miren que estuve 1 año y medio con ustedes. E incluso cuando tuvo momentos de necesidad, estando en la misma iglesia de Corinto, resulta que nunca les pidió nada. Sin embargo, y por el contrario, algunos hermanos creyentes de las iglesias de Macedonia le trajeron donaciones, ¿verdad?,
monetarias directamente a él para suplir sus necesidades. Inclusive dice claramente el capítulo 8, ¿verdad? Aquí en esta misma epístola que ellos, bueno, daban, inclusive se esforzaban hasta poder dar, tenían el privilegio de dar para ellos. Entonces, con todo esto, al final del verso número 13 dice, perdonadme este agravio. Según las costumbres de esta época en la que vivía el apóstol Pablo, bueno, los maestros deberían de recibir un pago por sus servicios, y si se rehusaban a recibir dinero, pues indicaba que su actitud, o sea, por su actitud, que su labor había sido inferior y que no merecían ser remunerados. Entonces quizá la congregación se sentía ofendida por la negativa del apóstol Pablo de no recibirle algo a él, ¿verdad? De parte o para él, ¿verdad? En especial cuando notaron que los cristianos de otras iglesias, bueno, les traían y llegaban donaciones directamente a la iglesia, y ellos eran testigos de eso. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si los ha ofendido en cuanto a este tema, ¿verdad?, de querer pensar de que los ha hecho menos, pues sencillamente dice el apóstol Pablo, por favor, perdónenme. ¿A qué nos lleva todo esto, mis queridos hermanos? Bueno, el apóstol Pablo está tratando de acercarlos a él. Él no sabe, o él considera que no ha ofendido a nadie. Sin embargo, lo hace por decencia, por humildad, pero por sobre todo para quedarse en un mismo plano directamente con ellos, porque los veía totalmente iguales y no quería ofenderlos y mucho menos herirlos en alguna circunstancia de su propio corazón. Entonces el apóstol Pablo, al momento de decir que tiene una atenta disculpa para ellos, lo único que está diciendo es: trato de ser atento con ustedes porque les amo entrañablemente y no quiero que por mí sean tropezados, y que sigan amando al Señor como lo han amado desde la primera vez hasta que el Señor los llame directamente a su presencia. Y es como nosotros también el día de hoy podemos decir, si estamos en Cristo, nunca debemos de hacer tropezar a ninguna persona. Y siempre debemos de pedir disculpas, como lo hizo el apóstol Pablo, sabiendo de antemano que aunque no debía de pedir disculpas, lo hizo por la humildad de corazón que tenía él, y es la manera en como nosotros también debemos de pedir disculpas cuando creerán algunos que hemos hecho algo indebido, pero mostrando el carácter de mi Señor y Salvador Jesucristo, debemos de saber que Dios siempre tendrá misericordia de nosotros y nos mostrará de su voluntad para ser agradables, no nosotros, sino Cristo, para aquellas personas que no le conocen y vengan a sus pies, puedan ser redimidos y alcancen un lugar en el reino de los cielos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos y hermanas, y nos vemos en la próxima sesión, la próxima semana. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, mi Dios, por tu amor, por tu misericordia, porque podemos seguir estudiando de tu palabra, Señor, esta maravillosa epístola a los Corintios. Y gracias, Señor, porque nos ayudas a poder tener precisión en cuanto a todo lo que decimos. Permítenos también ser edificados a través de todo lo que se pueda comentar, Señor, y que tu gloria sea manifestada por siempre. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso y precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos.